Isaías capítulo 65, versículos 17 y 18. Dice así: Porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí tenemos una escritura, como ya se los he explicado anteriormente, una escritura que es enviada, es un mensaje directamente al pueblo de Israel. Y hay una promesa aquí, donde Dios dice: yo voy a crear en el futuro cielos nuevos y tierra nueva. En otras palabras, va a haber una nueva creación. Voy a crear un nuevo universo, porque está hablando de crear cielos nuevos y tierra nueva. Y en el verso 18 hace mención de la nación de Israel. Y dice el Señor, el mismo Dios hablando, verso 18: Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Note aquí: porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Está hablando Dios, diciendo que va a ser una nueva creación, donde va a estar recogiendo a la nación de Israel y va a estar dándoles el gozo que por miles de años no han tenido. Así es que todo ese sufrimiento que está pasando el pueblo de Israel va a compensárselo el Señor con un regocijo celestial, glorioso. Así es que, mi hermano, mi hermana, ya vimos ahí que dice la palabra de Dios muy claramente, específicamente, en el verso 17, Isaías 65, 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Note, ahí está hablando de la nueva creación. Está hablando de crear nuevamente un universo. Pero dice en la segunda mitad del versículo: y de lo primero, note esto. Esto que estamos leyendo, Dios lo dijo a través del profeta Isaías hace alrededor de 2700 años atrás. Y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías todavía no se ha cumplido. Es decir, todavía estamos en el mismo universo, todavía estamos en la misma tierra y todavía nos circuncida el mismo cielo como normalmente le conocemos. Así es que 2700 años después de esta profecía, todavía estamos en esos mismos cielos y en esa misma tierra que Dios dijo aquí en Isaías capítulo 65, versículo 17, que iban a pasar, que iban a dejar de existir. Y dice: y de lo primero, o de los primeros cielos y la primera tierra, que son estos en que estamos ahora, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Como diciendo, ya nadie se va a acordar de aquellos cielos y aquella tierra, y está hablando de los cielos y la tierra en que moramos ahora. Entonces, nos vamos a basar en lo que dice la Sagrada Escritura en Isaías 65, versículo 17, en la segunda parte, donde habla Dios y asegura que la tierra y los cielos antiguos, que son en los que moramos nosotros ahora, porque Él habló de crear cielos nuevos y tierra nueva, dice: esos cielos y esa tierra antiguos desaparecerán, nadie más se va a acordar de ellos, no vendrán más al pensamiento. Entonces aquí tenemos nosotros la base para poder conectarnos a lo que es la destrucción
de nuestro universo. Por eso es que a este tema le he titulado La destrucción de la humanidad desobediente y de nuestro universo. En otras palabras, Dios destruye a la humanidad desobediente a su palabra. Dios destruye a la humanidad que no reciba el sacrificio de Cristo para poder presentarse delante de Él justificado. De manera que toda aquella persona que no reciba a Cristo no va a tener con qué justificarse delante de Dios. Y ahorita ya van 2000 años que Dios ha estado ofreciendo el sacrificio de Cristo para que el hombre se apropie de ese sacrificio, se acerque a Dios, sea justificado y sea recibido en la familia divina. Así es que, como va pasando el tiempo, llegado el momento que Dios decida que ya no hay oportunidad para nadie, entonces se cierra la puerta ya de la oportunidad para los que no somos judíos, y ahí Dios le hace juicio a la humanidad desobediente, la que no recibió el sacrificio de Cristo para justificarse delante de Él, y también Dios destruye este universo. Quiero invitarle a otra escritura que también le cité en estudios pasados. Y esta escritura es segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7 que dice así. Note esto. Está hablando el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Y dice aquí, verso 7, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta Biblia que le he leído es la Biblia Reina Valera revisada. Pero rápidamente voy a la versión Dios habla hoy, o a la Biblia Dios habla hoy. Por eso le digo que es muy práctico usar la computadora en estos días, en lugar de tener un altero de Biblias aquí. La Biblia Dios habla hoy dice así en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Y oiga lo que dice al final. Ese fuego que los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. En otras palabras, cuando Dios ya se levante de estar como abogado, invitando a los hombres a venir para justificarlos y pasar a ser familia de Dios, en el momento que Dios diga, bueno, ya no voy a esperar a nadie más, ya no quieren venir a ser justificados delante de mí, pues entonces ahora voy a dejar el lugar de abogado y me voy a poner como juez. Entonces ya Dios deja ese lugar de abogado y toma el lugar de juez. Y es cuando ya le hace juicio a los hombres malos, dice la palabra de Dios, y destruye el universo. Mira lo que dice aquí. Esto es la Biblia Reina Valera revisada. Es la primera que vimos. Reina Valera revisada. Dice así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que los cielos y la tierra tienen solamente un determinado número de años, de meses, de días, de horas,
Eso será cuando Dios determine hacerle juicio a los hombres que no quieren recibir a Cristo como su Señor. Y entonces va a destruir a la humanidad desobediente y va a destruir también el universo donde mora esa humanidad. Una vez más le voy a leer la Biblia. Dios habla hoy y es el versículo 7, segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. ¿Qué quiere decir? Por el mandato de Dios están destinados esta tierra y estos cielos, este universo, a ser destruidos por el fuego. Ese fuego, termina diciendo, los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Le voy a leer ahora lo que es la Biblia, traducción en lenguaje actual. Seguimos todavía en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y dice así, la Biblia, traducción en lenguaje actual. Pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que existen ahora sean destruidos con fuego, serán quemados en el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen mal. ¿Se da cuenta por qué a veces es importante citar 2 o 3 versiones de la Biblia diferentes? Porque aunque podamos entender con la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, nos aclaran todavía más el panorama, nos hacen entender mejor lo que estamos estudiando. Mire qué precioso dice esta. Esta es la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así, 2 de Pedro 3:7. Pero con este mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados en el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen mal. Ahí está. Le voy a leer la última de las Biblias que tengo preparada para leérsela, y es la Biblia Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente, aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Bueno, yo creo que, como decimos los mexicanos, más claro ni el agua. Dios ahora nos está llamando a acercarnos a Él. Por eso, si usted que en estos momentos me está mirando no le ha entregado su vida a Cristo, más vale que recapacite, que entienda esto y le entregue su vida a Cristo. Y usted que ha estado jugando con las cosas de Dios, no crea que Dios le va a estar esperando hasta que usted quiera. Dios ya le está llamando a arrepentirse y a estar preparado, porque en cualquier momento se nos acaba toda oportunidad y pasa Dios a hacerle juicio a este mundo. Así es que yo quiero invitarle ahora para que leamos ahí mismo, y comienzo leyéndole lo que usted lee, es decir, leyéndole la Biblia que usted tiene, en la cual usted está leyendo normalmente, la Biblia Reina Valera. Se la leo primeramente para que todos ustedes y yo estemos leyendo la misma Biblia. Le voy a leer desde el verso 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Oiga, ponga mucha atención. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice,
Dios ha prometido hacerles juicio a los hombres que no quieren entenderle, no quieren obedecerle, y Dios ha prometido destruir los cielos y la tierra donde moran esos hombres y mujeres que no quieren escuchar su palabra, arrepentirse y servirle. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. En otras palabras, dice, no es que Dios haya mentido y que no lo va a hacer, porque hay mucha gente que dice, eso se dice desde hace muchos años. Aquí estamos mirando que hace alrededor de 2700 años que Dios habló a través del profeta Isaías. Y ahorita que estamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pedro, miramos que el apóstol Pedro habló hace 2000 años de que Dios iba a destruir a la humanidad desobediente y a todos aquellos planetas que forman nuestro universo. Aquí hay algo bien especial. Dice, no lo ha hecho porque espera que ustedes se arrepientan. Se lo voy a leer una vez más, verso 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjate bien, el día que el Señor decida que ya no hay oportunidad para nadie, el que se arrepintió y se acercó a Dios, bendición. El que no quiso acercarse, perdió. Por eso dice así en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Viene sin avisar. Viene sin que nadie se dé cuenta. Así sorprenderá el día que Dios le haga juicio a este mundo. Así sorprenderá a toda la humanidad el día que Dios le haga juicio a este mundo. Y dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos, al referirse a los cielos, es todo el universo. Los cielos pasarán con gran estruendo. Habrá un ruido ensordecedor y se desapareció todo. Fíjese bien. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Un ruido ensordecedor y se enciende todo de un momento así, como si fuera una explosión terrible, y se acabó todo. Y dice, en el día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y aquí viene una llamada de atención en el versículo 11. Viene una alerta de parte de Dios en el versículo 11. Y dice así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? ¿Te das cuenta, amigo, amiga, de lo que dice la Sagrada Escritura? Va a llegar el momento en el cual unos, fíjate bien, unos serán tomados por Dios para ser trasladados a esa nueva creación, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, que Dios dijo a través del profeta Isaías en Isaías 65:17 que iba a crear.
Entonces esos cielos nuevos y esa tierra nueva, allá en Isaías 65, versículo 17, es una promesa que Dios le da directamente al pueblo de Israel, porque el Señor Jesús vino para reinar e Israel le rechazó. Por lo tanto, el Señor Jesús no reinó sobre el pueblo de Israel. Pero el mismo Señor dice allá en Juan capítulo 10, después que el pueblo de Israel le rechaza, Él dice, también tengo otras ovejas, y es necesario que yo vaya a ellas para que al final sea un solo rebaño y sea un solo pastor. Lo que está diciendo el Señor, que entonces ya que venía a los israelitas, y los israelitas le rechazaron, entonces Él va a ir a traer a los que no son israelitas, que somos nosotros. Así es que en este momento el Señor está tratando con los que no somos israelitas. Para después, cuando Él le haga juicio a esta humanidad rebelde, a esta humanidad que no quiera obedecer a Dios, entonces Dios va a tratar con el remanente de Israel, es decir, con un pueblo que se ha mantenido esperando a su Mesías. Ellos no quieren creer que el Mesías ya vino y que es en el que nosotros creemos, en el que creemos los cristianos. Pero esto es un plan de Dios para que el pueblo israelita en estos momentos todavía no le reciba, para que entre la plenitud de los que no somos israelitas. Y así, cuando venga la destrucción a este mundo y el juicio a los desobedientes, entonces Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, como lo vimos en Isaías 65, 17, y ahí pasa el pueblo de Israel en un estado natural. Ahí es donde se cumple lo de el reino de Cristo sobre el pueblo de Israel. Pero aquí podemos ver nosotros algo, que los que hemos creído en Cristo, porque el apóstol Pedro está hablando a la iglesia cristiana, pero nosotros, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso, mi hermano, mi hermana, es una tremenda bendición que usted y yo hayamos creído, porque ya somos parte de ese rebaño que está siguiendo a Cristo Jesús, el pastor celestial. Y ya estamos nosotros con Él, siguiéndole. Llegado el momento de hacerle juicio a este mundo, el Señor nos saca a nosotros, el Señor saca al pueblo de Israel, lo guarda y lo mete a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, a esa nueva creación, y a nosotros en un estado ya glorificado, después de haber sido transformados, entonces entramos también. Aquí podemos ver nosotros nuevamente, desde el verso 9 en adelante, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 hacia el 13, podemos ver nosotros la destrucción de este universo. Y también vemos que ya Dios creó cielos nuevos y tierra nueva para introducirnos ahí. ¿Se da cuenta? Habla de la destrucción de la humanidad desobediente y habla de la destrucción de esta creación en que nos encontramos usted y yo ahora. Acuérdese de lo que dice segunda de Pedro 3:7 que ya leímos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, estos cielos y esta tierra tienen ya un recorrido que van a hacer y ahí terminaron. Este universo en que estamos viviendo, tiene ya trazado su destino. Cuando Dios decida hacerle juicio a la humanidad que no quiera recibir el sacrificio de Cristo, entonces ahí Dios destruye a esta humanidad y luego destruye también el universo.
Hay tantas personas en estos días, y entre más pasa el tiempo, más se van uniendo. Hay tantas personas que no creen que Dios pueda destruir ni a la humanidad desobediente, ni a este universo. Lastimosamente hay aún enseñadores cristianos que aseguran que Dios no va a destruir ni a la humanidad, que porque va a haber un arrepentimiento general y que todas las naciones se van a convertir a Cristo, y que tampoco Dios va a destruir este universo, que porque aquí vamos a morar por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra que existen ahora, segunda de Pedro 3:7, están reservados, están guardados, ya tienen el día que van a ser destruidos. ¿Cuándo? Cuando Dios decida hacerle juicio a los hombres impíos, entonces van a ser destruidos, y van a ser destruidos por fuego. Así dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué le parece si vamos a el libro del profeta Isaías y vamos al capítulo 63? Isaías capítulo 63, y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 6, y dice así la palabra del Señor. Pongamos atención a la Sagrada Escritura. Isaías capítulo 63, del verso 1 hacia el verso 6, y dice así: vamos a estar descubriendo la destrucción de la humanidad desobediente. ¿Se acuerda que leímos que Dios hace una advertencia? Dios llama la atención a través del apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas van a suceder, habla de la destrucción del universo en que estamos. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, ahí lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: si ustedes saben que este universo va a ser destruido, ¿cómo no van ustedes inmediatamente a buscar de Dios y a dejar los caminos de maldad para que puedan escapar de aquello? Por eso le digo, como quiera el que no ha escuchado la palabra de Dios, bueno, él va a decir: yo nunca escuché. Pero qué triste y qué lamentable para aquel que ha creído en Cristo Jesús y que ha estado jugando con las cosas de Dios. Entre esos que están jugando con las cosas de Dios se encuentran predicadores, y muchos de ellos de renombre, los cuales están en estos momentos solamente por las cosas materiales. No es otra la explicación. Están porque están haciendo un negocio con las cosas de Dios. Qué triste que se conozca la palabra de Dios y para poder sacarle dinero a la gente, mejor esconden estas cosas y les hablan que viene mucha prosperidad, que Dios tiene mucho amor para la humanidad y que Dios quiere que nosotros seamos ricos, que Dios quiere que tengamos todo, que tengamos lo mejor. Qué triste es engañarse a uno mismo. Yo soy un ser humano. De pronto alguien me puede engañar porque me platica algo muy bonito y parece que realmente es cierto. Yo no conozco el corazón. Me puede engañar. Pero que yo me engañe a sí mismo, eso sí es terrible. Y le digo, hay muchos cristianos engañándose a sí mismos, que saben en estos momentos que están jugando con las cosas de Dios.
que Dios ha sido misericordioso con ellos, pero siguen buscando hacer el mal. En adulterios, en fornicaciones, robando, estafando, haciendo tanta cosa. Y se quieren esconder y piensan que Dios no los ve, piensan que Dios no se da cuenta. Cuando menos acuerden, va a llegar ese momento que Dios decida hacerle juicio a este mundo y se les acabó la oportunidad. ¡Qué tristeza! Mire lo que dice aquí. Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6. Y quiero que descubra ahí al Señor Jesús en su segunda venida, cuando se lleva a cabo el juicio de los hombres que no quieren obedecer a Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, hablando de los cristianos, sabemos que Cristo va a regresar nuevamente. Y la mayoría decimos, gloria a Dios, ya viene Cristo y nos vamos a ir con Él. Pero hay que ponernos a pensar en esto. Nos vamos a ir con Él si es que estamos viviendo una vida lo más cercano posible a la voluntad de Dios. Pero si estamos jugando con las cosas de Dios, si estamos participando de los mismos pecados que participábamos antes, y solamente vamos a la iglesia y cantamos y traemos la Biblia, de nada nos va a servir. Así es que mi hermano, mi hermana, es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio. Y como le digo, ya en estos días, una gran cantidad de predicadores no predican acerca de esto que le estoy predicando. ¿Por qué? Porque ya Satanás ha trabajado su mente y su corazón a manera que esconden estas tremendas verdades de parte de Dios y solamente van predicándole a la gente lo que a la gente le gustaría escuchar. Pero mire lo que dice aquí, Isaías capítulo 63, del verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Ahí haga de cuenta que estamos escuchando al profeta Isaías hacer una pregunta, porque de pronto ve que viene alguien y viene caminando con un paso de guerrero, de vencedor, de triunfador, pero viene todavía como cuando alguien ha estado luchando y que viene todavía sudando y viene jadeando, viene sintiendo todavía el rigor de la batalla, y viene y dice aquí, ponga mucha atención, Isaías pregunta porque ve que viene ese guerrero y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y aquel que viene responde y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y en el verso 2, Isaías pregunta una vez más, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Isaías mira a ese personaje que viene marchando y viene como que terminó una batalla y acabó con el enemigo. Y se ve que viene todavía, que si alguien se atraviesa, acaba con él. Y le pregunta a Isaías en el verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? En el tiempo antiguo, o posiblemente todavía lo hagan en algunos lugares por allá, en Italia, en Roma y aquellos lugares, por eso es que Isaías cita esto, porque en ese tiempo de los profetas se veía mucho lo que está describiendo el profeta Isaías, porque en aquel tiempo había unos lugares donde se traían las uvas y las vaciaban ahí. Eran unos lugares como, vamos a decir, unos recipientes
que llegaban cuando menos a casi a la cintura de las personas. Y en esos recipientes de material o a poco de metal, ahí echaban las uvas. Y mujeres con los pies desnudos se subían un poco el vestido y empezaban a pisar las uvas, y tenía un orificio aquel recipiente por donde salía el chorrito de jugo de la uva para hacer el vino. Y tanto pisar las uvas salpicaba el jugo de la uva, que es rojo, y manchaba los vestidos de aquellas mujeres. Por eso es que el profeta Isaías, cuando mira que viene aquel personaje, pero viene, como le digo, viene de una batalla, está saliendo de la batalla todavía, sudando, todavía dispuesto a ver si hay más enemigos. Y el profeta le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como las de aquellas mujeres que pisoteaban las uvas para hacer el vino. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 3, he pisado yo solo el lagar. Aquí no era una mujer pisando uvas, literalmente hablando. Aquí era un varón, y ese varón es Jesús el Cristo. Ese varón le dice a Isaías, yo solo he pisado el lagar. Pero en este caso no eran uvas las que estaban en aquel recipiente, en el lagar. El lagar era el mundo, vamos a decirlo de esta manera. El lagar era esta tierra, la habitación del hombre, y Cristo viniendo a destruir a la humanidad rebelde. Y dice así, versículo 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. En otras palabras, yo soy el único que puede hacerle juicio a este mundo. Nadie más puede venir a hacerle nada al hombre, porque el hombre no le hizo nada a nadie. Todo lo que hizo el hombre lo hizo contra Dios, y por lo tanto yo vengo a hacerle juicio a este mundo. Y dice así, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Fíjese, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Está hablando de la ira de Dios contra los desobedientes. Está hablando de la destrucción de la humanidad que no quiere recibir el sacrificio de Cristo. Para muchas personas posiblemente les parezca raro, increíble, que Dios haga esto. Pero yo pregunto una cosa, ¿qué tanto valía la vida de Cristo? Si lo vemos ante Dios, era el único hombre que obedeció a Dios, el único hombre que hizo la voluntad de Dios, el único Hijo de Dios. Un día de estos vamos a ver eso de el Hijo de Dios y vamos a entender muchas cosas. Pero era el único hombre, mirándolo humanamente, literalmente, era el único varón agradable a Dios. Y Dios lo da en sacrificio por todos nosotros. Esto es para contestar lo que muchas personas tienen como signo de interrogación. ¿Por qué Dios va a destruir? ¿Cómo es que Dios va a destruir? Estamos rechazando lo que Dios nos está ofreciendo para ser familia de Él. Se está rechazando el sacrificio de Cristo. Murió. ¿Para qué murió? Vanamente, ¿para qué murió? ¿Para que no nos importe a nosotros su muerte? En otras palabras, Dios hace la entrega más preciosa que tiene Él. Toda la humanidad, todos nosotros los descendientes de Adán y Eva, estábamos manchados por el pecado. Y Cristo Jesús era el único varón, fíjese bien, que no estaba manchado por el pecado. Era el único varón que
podía presentarse delante de Dios agradando a Dios y lo entrega por nosotros. Ahí está el punto. Si nosotros los humanos rechazamos al Hijo de Dios, ¿qué nos espera? ¿Un premio? No, mi hermano, no, amigo. Nos espera la destrucción de parte de Dios porque estamos rechazando lo único que tenemos para ser recibidos por Dios. Entonces, ¿qué nos espera? Solamente la destrucción. Por eso aquí Cristo viene y es el que lleva a cabo el juicio. Aquel que no es recibido, aquel que es rechazado, ahora viene para hacer juicio a este mundo. Por eso ahora es cuando Cristo está diciendo, como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En este momento Cristo está llamando con mucho amor a la humanidad, venid a mí, pero la humanidad envuelta en los afanes y placeres de este mundo no quieren venir a Cristo. Llegado el momento que Dios diga ya no puedo esperar más, y no falta mucho, porque la maldad ha aumentado, el pecado ha abundado. Estamos viendo cosas que jamás habíamos visto en estos días, tanto en el área de la degeneración sexual, como en la injusticia, en todas las áreas. Estamos viendo lo más terrible. No falta mucho ya para que Dios decida hacerle juicio a este mundo. Entonces nosotros vemos acá que dice Cristo, yo mismo he pisado el lagar. No son uvas las que pisa, es la humanidad desobediente. Dice, y note lo que dice aquí en el versículo 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y ponga atención en esto. Y su sangre salpicó mis vestidos. Ahí ve Isaías a ese varón que viene con sus vestidos blancos pero manchados con sangre. Y aquí no es la sangre de Cristo que derramó en la cruz en el sacrificio. No, esta sangre que vemos aquí es la sangre de la humanidad. Por eso dice aquí en el versículo 13, y su sangre, la sangre de los desobedientes, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Está hablando ahí de la destrucción de la humanidad y está mostrando simbólicamente que es la sangre de la humanidad la que mancha sus vestidos. Esto está tremendo. Y luego dice acá, mira, pon atención aquí, versículo 4. Estamos hablando de Isaías 63, versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El día de la venganza está en mi corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Estoy llevando a cabo una venganza porque los hombres no quisieron recibir el sacrificio que yo les doy de Cristo para salvarse. Me rechazan el sacrificio, no quieren, me desprecian el sacrificio. Pues ahora vengo con juicio y voy a destruir a la humanidad. Alguien pueda decir, pero no puede ser, ¿cómo es posible? La Biblia ha probado que el mundo fue destruido ya, es decir, hablando de la humanidad. La humanidad fue destruida por un diluvio en el tiempo de Noé. Si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, más vale que lo crea. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Está hablando de la humanidad desobediente porque dice, verso 6, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Yo quisiera en estos momentos
invitarle para leer otra Biblia y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver primeramente en la Biblia Dios habla hoy. Dice así, Isaías 63, pero antes de empezar a leer Isaías 63 en la Biblia Dios habla hoy, hay arriba un encabezado en letras negras que dice, Dios castiga a sus enemigos. Ya está hablando de la destrucción de la humanidad desobediente. La desobediencia a Dios se convierte en enemistad contra Dios. Versículo 1, Isaías 63, versículo 1 en adelante, la Biblia Dios habla hoy. ¿Quién es este que viene de Bosra, capital de Edom, con ropa teñida en rojo, y que viene vestido espléndidamente y camina con fuerza terrible? Oiga esto. Y responde él y dice, soy yo que anuncio la victoria y soy poderoso para salvar. Está respondiendo Cristo. Verso 2, contesta Isaías y pregunta nuevamente, ¿y por qué tienes rojo el vestido como si hubieras pisado uvas con los pies? ¿Se acuerda de lo que le dije? Contesta Cristo en el verso 3, sí, estuve pisando las uvas yo solo, nadie me ayudó. Lleno de ira pisoteé a mis enemigos, los aplasté con furor, y su sangre me salpicó los vestidos y me manchó la ropa. Y luego dice el verso 4, todavía hablando Cristo, yo decidí que un día tendría que hacer justicia. Había llegado el tiempo de libertar a mi pueblo. Yo decidí que un día tendría que hacer justicia. Ese día va a llegar muy pronto, hermano, amigo. Y dice el verso 6, la Biblia Dios habla hoy, lleno de ira aplasté a las naciones, aquí está más claro, lleno de ira aplasté a las naciones, las destruí con furor e hice correr su sangre por el suelo. Ahí está, más claro no podemos verlo, pero le voy a leer la Biblia traducción en lenguaje actual y dice así, verso 1. Isaías capítulo 63, versículo 1 en la Biblia, traducción en lenguaje actual. ¿Quién es ese? Escuchamos a Isaías que dice, ¿quién es ese que llega desde Bosra, la capital del reino de Edom, con las ropas teñidas de rojo? ¿Quién es ese que está bien vestido y avanza con una fuerza terrible? Está mirando a Cristo. Y él contesta y dice, soy yo, el Dios de Israel, el que anuncia la victoria y que tiene poder para salvar. Pregunta Isaías en el versículo 2. ¿Y por qué están rojas tus ropas como si hubieras pisado uvas? Contesta el Señor y dice, yo he destruido a mis enemigos, los he aplastado como a las uvas cuando se hace vino. Con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era tiempo de hacer justicia. Verso 6. Lleno de furia aplasté a las naciones y su sangre corrió por el suelo. Les leo la última Biblia en Isaías 63 del verso 1 al verso 6. Note la relación que hay entre Isaías y la venida de Cristo Jesús. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así. Y aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente hay un encabezado en letras negras y dice, juicio contra los enemigos del Señor. Juicio contra los enemigos del Señor. Le digo, el hombre desobediente a la palabra de Dios se convierte en enemigo de Dios. Versículo 1, preguntando Isaías, ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra con sus vestidos teñidos de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Responde el Señor y dice, soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene poder para salvar.
Contesta Isaías y pregunta una vez más: ¿por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Verso 3 contesta el Señor: estuve pisando el lagar yo solo, no había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. El verso 4 dice: ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo. Ha llegado la hora de cobrar venganza. Y en el verso 6 dice: aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Esto está tremendo. Ahora yo quiero invitarle para que leamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Isaías capítulo 19, del verso 11 en adelante. Aquí vemos aquel personaje que vio el profeta Isaías en Isaías 63. Aquí usted lo puede descubrir. Y aquí estamos mirando a Cristo Jesús en su segunda venida, cuando le hace juicio a la humanidad desobediente. Y después de ese juicio a la humanidad desobediente, viene la destrucción de este universo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está describiendo esta escritura exactamente lo mismo que vio Isaías. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué quiere decir con eso? Venía disgustado, venía airado, venía molesto. ¿Por qué? Porque viene a hacer juicio. Viene a vengarse, dijo en Isaías capítulo 63. Y dice aquí, en el verso 13, Apocalipsis 19, 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Fíjese bien, estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Como le digo, cualquier hermano que no sepa la palabra de Dios va a pensar que esas ropas teñidas en sangre de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 son las ropas teñidas de su propia sangre por el sacrificio. No son las ropas teñidas en sangre por su propio sacrificio. Se está presentando aquí como con las ropas teñidas en sangre porque viene a hacer destrucción a este mundo. Y una vez más quiero decirle, hermano, hermana, si usted ha creído que este es Cristo Jesús, el que viene aquí en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, procure por no estar aquí cuando Él venga, porque Él viene solamente a destruir. Usted tiene que ser recogido por el Señor antes de esto, porque si usted está aquí, se encuentra entre los que están aquí, no va a recibir al Cristo glorioso que viene por su pueblo, sino el que viene a destruir a la humanidad desobediente. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Verso 14, verso 13 todavía. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando usted tenga tiempo, lea Juan capítulo 1 y ahí dice, Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Cristo Jesús es el mismo Verbo, es la misma palabra de Dios encarnada. Y dice así, verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No está hablando de una espada literal,
sino de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos. Entonces, la palabra de Cristo destruye a las naciones. Y mire, aquí habla de destruir a las naciones. ¿A cuáles naciones? A los que no quisieron recibirle. Porque aquellos que no han creído y que no creerán cuando venga Cristo, será como que no les importó. Será como que de nada sirvió el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo viene con el propósito de destruir, porque dice así la palabra del Señor. Verso 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, para destruir con ella a las naciones, a la palabra de Dios. Y dice, y él las regirá con vara de hierro, destruirá con vara de hierro, las destruirá como quien golpea a un vaso de alfarero, un vaso de barro, lo golpea con un fierro y lo hace pedazos. Y dice, él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es exactamente lo mismo que vimos en Isaías capítulo 63. Verso 18, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en esta escritura es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a destruir a la humanidad desobediente. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Está hablando en un simbolismo para mostrar la destrucción de toda la humanidad. Fíjese bien. Ahora vea lo que dice el verso 19. Estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 19, ahora vamos al verso 19. Y vi a la bestia, está hablando del anticristo, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El anticristo con todos los reyes de la tierra buscando ir en contra del mismo Cristo. Verso 20, y la bestia fue apresada, entonces dice, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí habla de el anticristo y del falso líder religioso que son enviados ya al lago de fuego. Verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Aquí está hablando de la destrucción de la humanidad desobediente, los que no quisieron recibir el sacrificio de Cristo para ser justificados de sus pecados delante de Dios. Pero yo quiero leerle una escritura más. Y esta escritura la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Le voy a leer algo muy especial y seguramente que usted se va a gozar. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Dice así, note, en mi Biblia hay un encabezado en letra negra ahí, y dice, la tierra es segada. La palabra segar quiere decir cosechar. ¿Qué se va a cosechar de la tierra? ¿Maíz? ¿Trigo? No, nada de eso. Habla de una cosecha de los hombres. Hay que cosechar, hay que cortar a la humanidad. Y mire lo que dice aquí. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre.
mucho se habla de que cuando Cristo venga viene en una nube blanca. Y luego dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz, eso con que se corta el trigo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Cristo, y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Note, y la tierra fue cosechada, se cortó al hombre, se sacó al hombre de la tierra ya. Pero aquí está hablando de una cosecha. Hasta aquí dice que venía el Señor en una nube y que un ángel le dijo, mete tu hoz y cosecha la tierra porque ya el fruto de la tierra está maduro. Aquí se cosecha a alguien. Ojalá y que piense usted a quién se está refiriendo el Señor. Porque dice del verso 17 en adelante, habla de otra cosecha. Y mira lo que dice. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí se presenta la cosecha de los que obedecieron al Señor, los cosecha el mismo Señor, los recoge el mismo Señor, pero se presenta la cosecha para destrucción, el corte para destrucción por un ángel, el cual cosecha para ser destruidos. Entonces la pregunta sería, ¿de qué cosecha quisiera ser usted? ¿De la primera o de la segunda? Porque si es de la segunda, le va a pasar lo mismo que les pasa a los de Apocalipsis, capítulo 19, del 11 en adelante. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Y mire, solamente citamos 4 o 5 escrituras y vemos que realmente Dios ha anunciado, ha profetizado que va a destruir a los hombres desobedientes, los que no reciban a Cristo para justificarse delante de Dios, aquellos que cuando ya Cristo decida hacerle juicio a este mundo, sigan en la maldad. Todos esos se quedarán para que se les haga juicio, para ser destruidos. Por eso, hermano, hermana, que usted está mirando en estos momentos este canal, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. En cualquier momento, o viene Cristo y ya determina hacerle juicio a este mundo, o yo me voy a morir y me voy con el Señor. Pueden suceder dos cosas en cualquier momento. Puede ser que Cristo venga en cualquier momento, ya las señales están encima de nosotros. O puede ser que nosotros muramos. Y yo no quiero ni que pase una cosa ni la otra sin que yo haga mi trabajo. Yo sé que hay muchos que no quieren decir esto, porque saben que a mucha gente no le va a gustar. Pero yo tengo que decirle lo que está en la palabra de Dios, porque Dios ama su alma y Cristo murió por usted. Así es que le voy a estar diciendo todas estas cosas hasta que Dios se acuerde de mí, me lleve, hasta que muera, para que me entienda.
o hasta que Cristo venga. Ojalá que haya entendido este mensaje, y yo quiero en estos momentos darle gracias a Dios por haberme permitido la oportunidad de darle a usted este mensaje. Espero que usted lo aprecie, lo valore, y que si no se ha arrepentido, se arrepienta. Y si está jugando con las cosas de Dios, ya se porte seriecito, seriecita, y que viva una vida agradable a Dios. Porque de otra manera se va a llevar la terrible sorpresa que va a pasar la eternidad separado de Dios y en tormento eterno. Otro día les voy a hablar acerca del tormento eterno. Gracias, hermanos, por su atención, y espero que este mensaje les haya servido de algo. Gracias, hermanos. Dios me les bendiga.